Bien, pues un saludo. Seguimos en esta mañana del sábado 11 de marzo, mañana preciosa, radiante, calurosa, con el cielo despejado. Ay, qué bien si siguiera así para toda la semana. Desde la plaza del Ayuntamiento, de la plaza del País Valencià de l'Eliana, en la puerta del Ayuntamiento con los protagonistas de las fallas 2017. Y aquí tenemos la segunda comisión que pasa ante estos micrófonos en esta mañana. Unos programas falleros que llevamos haciendo un montón de años, que vamos cambiando de formato. Antes nos subíamos al balcón, nos bajamos luego a la calle, estamos así más cerca de la gente y en definitiva lo que queremos es transmitir la alegría de la fiesta y transmitir sobre todo el trabajo, el esfuerzo, la cultura del esfuerzo que practican todos los falleros y falleras todos los años para que esto continúe, y no solo continúe sino que además vaya más, porque gracias a todo eso, a tantos esfuerzos individuales y a tantos esfuerzos colectivos, este año 2017 las fallas son patrimonio de la humanidad y eso no lo consigue cualquiera, y eso lo han hecho todos y todas los falleros y falleras con su trabajo, con su esfuerzo de todos los años y de todos los días. La falla Antic Molí Les Casetes es un ejemplo, como no, como tantas comisiones, de ese esfuerzo, de esa ilusión por hacer la fiesta, porque esto no pare, porque evolucione, porque se haga más grande, porque vaya más. Y bueno, estamos con gente que trabaja y ha trabajado y sigue y seguirá trabajando por las fallas. Hola Chiqui, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bienvenido, un año más. Muchas gracias. Emilio Suárez es el presidente de la falla del Antic Molí Les Casetes. ¿Desde hace cuántos años ya? Pues este es el 13º. Llevo 13 años de presidente. Buen número, ¿no? Bueno. El de la suerte. Bueno, yo no tengo problemas de ese tipo, pero la verdad es que el tiempo pasa volando. Cuando te das cuenta, yo entré un poco de rebote por suplir circunstancias del presidente que era entonces que no se encontraba en condiciones de continuar, y cuando entré para un año, un par de años, y mira, llevo 13. Aquí esto pasa, que el tiempo pasa volando. Iba de paso y me quedé, ¿no? Efectivamente. Bueno, cuando te quedaste es porque tú quieres quedarte y porque la gente también quiere que te quedes. Sí, hombre, esto es un convenio de fuerzas. Aquí tiene que estar todo el mundo de acuerdo. Además, parece que no, pero es una faena muchas veces no lo suficientemente reconocida en el aspecto de que hay muchas pequeñas cosas que no se acaban de ver. Hagas lo que hagas, tú sabes que este mundo es muy radical. Siempre vas a contentar a unos y a otros no. Y bueno, pues es una faena que realmente tiene que gustarte mucho para continuar, porque es verdad que te da muchas satisfacciones, porque si no sería tonto negarlo, pero también te da muchos disgustos. Sí, y te tiene que gustar y tienes que tener capacidad para hacerlo, que no todo el mundo a lo mejor es capaz de tener esa no sé, ese... Todos querer, que aquí cuando quieres y tienes ganas de hacer las cosas, se aprende. Lo que no sabes lo aprendes, pero al final las cosas salen. Ten en cuenta que soy la cabeza visible, nunca mejor dicho, pero el trabajo, hay un grupo de personas detrás que trabajan todos los días durante todo el año para que esto salga, con lo cual tampoco hace falta una preparación especial para llevar a cabo, y más esta falla es una falla pequeña, es una falla familiar. ¿Cuántos falleros tenéis ahora mismo censados? Pues aproximadamente unos 110, no sé si llega. Bueno, ya no es tan pequeña, quiero decir. Cuando se pasa de 100, ya son... Y cada uno un padre y una madre. Ya son 3 cifras, ya empieza a ser la cosa importante. Bueno, pues estamos encantados de que estéis aquí y de que tú sigas ahí al frente de la falla. Vamos a saludar también a Miriam Casinos, que es la fallera mayor, iba a decir la presidenta, la reina, la fallera mayor de la falla Antic Molí Les Casetes, y que además nos decía que venía con muchas ganas de hablar. Sí, sobre todo de hablar. ¿No? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal van las fiestas hasta ahora? Bueno, esperemos que el tiempo acompañe esta semana. Sí, todos estamos pensando en lo mismo, y lo que decía Chiqui es que llevamos unos años, uno detrás de otro, que no hemos tenido muy buena suerte con el tiempo. No, sobre todo el día de la ofrenda. Recuerdo que el año pasado pasamos volando por aquí y nos llovió. Sí. La fallera mayor no se lució como tenía que lucirse el año pasado, y bueno, espero que no me pase a mí, no tener la misma suerte. Yo
según las predicciones, creo que para el momento de la ofrenda, lluvia por lo menos no habrá. No sé, si hace un poco más de frío o menos de frío, eso es lo de menos, pero Sí, sí. la lluvia y el viento yo creo que son los grandes. El frío lo podemos aguantar. Sí, lo malo es la lluvia. Lo demás, si hace frío, pues si hace frío, pues creo que es más aguantable. Creo que los actos no se suspenden por el frío y tal. La lluvia es bastante complicada el hacer actos. Ahora mismo estábamos hablando, por ejemplo, nosotros el lunes tenemos la planta programada y dan lluvia para el lunes, claro. Complicado, hay actos que son muy complicados con lluvia, pero bueno, confiemos en que todo salga bien. Bueno, Miriam, ¿cuántos años llevas tú en la falla? Pues yo llevo, desde que conocí al culpable, mi marido, pues 5 años. Siempre tiene que haber un culpable, ¿no? Siempre, Hay que echarle siempre. la culpa a alguien. Yo había sido fallera de muy pequeñita, cuando en Cheste, que es mi pueblo, solo hay 2 fallas, y recuerdo que por parte de mi madre, mi abuela era solo la que se dedicaba a vestirme y vamos, era la que llevaba el mando. Me vestía de pequeñita, no sé si hasta los 6 años o así, y yo ya me desvinculé de las fallas hasta que conocí a mi marido, que ya llevaba años aquí, y bueno, pues me empujó. Y mira si me empujó. Bueno, te empujó y tú te dejaste, ¿eh? Sí, sí, hombre, claro. A ver. Sí, sí. Bueno, entonces de pequeña no fuiste fallera mayor. No llegaste a fallera mayor. No. Te quedaste con las ganas, ¿no? A lo mejor. Sí, Y este año, pues mira, te ha tocado sacarte esa espina. sí. Este año cumplimos el cupo entero en casa. Bueno, pues vamos a saludar también a la fallera mayor infantil, Alba Alejo, que también ha venido con muchas ganas de hablar. Se le ve, se le nota. Cada vez se separa más del micro. Acércate, Alba, por favor, pues si no, no te vamos a escuchar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Bueno, ¿tú desde cuándo estás en la falla? No sé. Desde el primer día, ¿no? ¿Que te metiste? Sí. Ya lleva años ya. ¿No te acuerdas? No. Pues eso es que llevas ya mucho tiempo, ¿eh? Si no te acuerdas, es porque debes llevar mucho tiempo. Bueno, cuéntame, ¿tú querías ser fallera mayor o no? ¿Te daba igual? Dijiste, bueno, se han empeñado, voy a ser fallera mayor, venga, vale. No, venga. yo quería. Tú querías, ¿no? Ya, a mí eso me parece que tú tenías muchas ganas. ¿Y cómo fue el momento? A ver, Pues ¿cómo te enteraste de que ibas a ser la fallera mayor? cuando me nombraron, No sabías nada, no. nadie te había dicho nada, No. tú no sospechabas nada. Sí, sí, lo sospechaba, sí. Es Alguna de difícil. las amiguitas se lo tenían ahí, pero bueno, que había la posibilidad de que no saliera. Claro. Y sí que se enteró allí, definitivamente se enteró cuando la nombraron. Hay que decir que es un dato que se nos ha pasado un poco en alto, que los 3 representantes de este año son familias, son de la misma familia, los 3. Ah, los 3. Es decir, estáis emparentados, Claro, el presidente infantil es mi hijo, es tu hijo. Alba, la fallera mayor infantil, es hija de mi marido y yo, la fallera mayor. Estáis toda la familia metidos en el ajo. Sí, imagínate cuando tenemos que vestirnos. Pues me lo estoy imaginando. Me lo estoy imaginando. Pues eso no lo tenéis que contar. ¿Cómo os organizáis? Bueno, pues lo que está claro es que es una familia muy fallera, que este año va a ser un año maravilloso para todos, Sí. pero lo de la organización doméstica es un tema que habría que tratar. Chiqui, ¿cómo tenemos este año el monumento? ¿Qué es lo que vamos a poder ver los espectadores? Pues nosotros continuamos con el mismo artista fallero ya desde hace, creo que son 3 o 4 años, creo que es el 4º año que nos planta ya. Nos planta una falla, un poco el monumento central, la escena central es un hombre de estos medieval, con casaca y tal, y un poco tratamos de plantar siempre más o menos el mismo nivel de falla, pero lógicamente dentro de nuestras posibilidades, tampoco puedes irte más de lo que puedes, pero cambiando un poco de temática y tal, pero este año se nos va un poquito más alta que otros años. Siempre plantamos una falla de unos 8 metros aproximadamente, este año nos vamos a 9,5, no llega a 10. Bueno, pues es una buena falla, ¿eh? Yo lo que siempre digo también es que, bueno, la falla no es solo la altura, pues por bajo hay que rellenarla, Claro. si no se nos queda pobre. Pero la verdad es que
Yo estoy contento con la falla que tenemos. Lógicamente, pues cada uno dentro de sus posibilidades hace lo que puede, pero además llevamos mucho tiempo ya con el debate. Sabes que en este pueblo no hay premios, y eso hace que que la gente piense que, bueno, pues si no hay premios, pues se quiere gastar más dinero en fiesta que en el monumento. Y es un debate eterno que tenemos ahí, pero bueno, ahí estamos un poco los puristas del mundo de las fallas para intentar mantener un poco el listón de las fallas, porque si no, tiene mucho sentido. De todas formas, ¿tú crees que es necesario que haya premios para que el nivel de calidad del monumento se mantenga o crezca? Creo que ayuda mucho. Sí. Creo que ayuda mucho la competitividad que hay cuando hay algún premio, pese a que, bueno, pues hay varios tamaños de falla, que yo, por ejemplo, sé que no puedo competir a nivel económico con alguna otra falla de aquí del pueblo, pero si hay diferentes premios, yo creo que ayuda mucho a que el nivel de las fallas suba, por lo que te estoy diciendo, porque la gente al final está diciendo, bueno, pues si no hay premios, ¿qué más te da gastarte 15.000 que 10.000? Vamos a tener las cenas pagadas. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una falla, y una falla es el monumento es el centro de la fiesta. Claro, si no hubiera monumento no sería una falla ya, claro. Efectivamente. Sería otra cosa, pero no sería una falla. Bueno, y cuestión de actos lúdicos, cosas para divertirse, para los infantiles, tal. ¿Qué destacarías este año que tenéis preparado? Tenemos el programa de festejos muy parecido a otros años. Este año, por nombrar algo, nosotros, Miriam trabaja en un centro de discapacitados y aparte de que vamos a ir a la típica falla que queman los discapacitados, les vamos a indultar un ninot para ellos, que se lo vamos a regalar. Les vamos a hacer un acto el día 16, creo que es cuando vienen. Bueno, pues un poco de un acto diferente que no habíamos hecho hasta ahora, y que, aprovechando que Miriam trabaja en el centro, pues la verdad que nos ha venido de maravilla para cambiar un poco, que nos vean de otra manera. Y me imagino, Miriam, que ahora estarás de vacaciones, ¿no? ¿Estos días o qué? Bueno, me he pedido esta semana, sí. Si Acabé ayer y esta semana estoy libre. Toda la familia fallera, y si tú tuvieras que trabajar ya lo que faltaba, ¿no? No podría, Sí, no podría. sí. Yo creo que desde las 7, el día que nos tenemos que vestir todos, desde las 7 de la mañana yo no paro. Yo llego a pie de calle, a pie de falla, ya muerta. Ya, ¿Y el día 19 cómo vas a estar entonces? pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Vas a necesitar luego otra semana de vacaciones, Sí, ¿no? bueno, me he pedido hasta el día 22. Ah, vale, sí. Porque así tenía ahí un par de días Para descansar. que no será para descansar, será más bien para limpiar todo lo que hemos ensuciado esta semana. Desde luego, sí. Vaya, cuando uno se mete en un fregado así, es porque merece la pena, ¿no? Sí, cuando, ya te digo, cuando ya pasas, imagínate, a las 6 de la tarde tenemos que estar para la ofrenda, y cuando ya pasas tantas horas y ya los ves vestidos, ya van saliendo uno a uno vestidos por la puerta de tu casa y van bien, pues ya es una satisfacción, sí. Luego, tú date cuenta que somos 3, los falleros mayores, pero en casa somos 6. O sea que no os aburrís, no No. tenéis momentos de aburrimiento, no hay. No. Y bueno, pues eso está bien, ¿no? Dicen que en las casas que hay mucha gente, que la familia es numerosa, es grande, se organiza todo mucho mejor, ¿eso es cierto? Bueno, eso intento. Por las mañanas cada uno tiene que tener lo que se va a poner encima de su cama, marido incluido, y empezamos a organizarnos así. Sergio, que es mi marido, hace la comida y es de lo que se encarga él, y uno a uno van vestidos por orden de que se estén más quietos o menos. Así aguanta hasta que lleguemos a la falla, por lo menos. Luego en la falla hay mucha gente dispuesta a dar los últimos retoques o lo que se han ido moviendo, peinetas, los ganchos, algún imperdible, y sí, llegamos. Llegamos. No sé cómo, pero llegamos. Bueno, pues porque las cosas siempre salen, ¿no? Y hay Sí. algo por ahí, alguna energía, ¿no? que sale, no se sabe de dónde, pero que nos empuja, ¿no? Para que las cosas salgan. Sí. Bueno, es eso, es organización más que nada en el tiempo. Aparte de tener todos los trajes preparados, pues el turno de peinarnos, primero se peina la pequeña, luego se peina la fallera mayor infantil, luego yo, me las peino yo,
y luego empezamos después de comer el orden de vestido, igual, o sea que sí, va todo muy... A lo largo de los años, pues tienes que hacerte ahí una planilla para el día y una organización, porque si no, luego no llegamos. Hubo un año que sí, que llegamos súper justos y nos iban poniendo la mantilla por mitad de la procesión. Este año no puede ser, claro. Bueno. Este año seguro que saldrá todo mejor que nunca. Sí. Supongo. ¿Por qué? Porque la ocasión lo merece, ¿no? Y porque hay que estar ahí. Cuéntanos de todos los actos de la Fallera Mayor, todo lo que vives desde que empiezas hasta que la falla arde. ¿Qué es lo que más ganas tienes de vivir? Pues la presentación me gustó mucho y es uno de los actos donde ya no solo por lo que te luces, ¿no? Porque eres la mayor protagonista, porque enseñas tu traje por primera vez, ¿no? Y eso es lo que llevas trabajando durante todo el año. Pero también cuando vas con la ofrenda y pasas por el ayuntamiento, ¿no? Y ves a la Virgen, son unos segundos, es un sentimiento que no sé, que rodea, envuelve todo y esos segundos son únicos también. Ya has presentado tus trajes, ya es otra historia. Son esos segundos que no sé, que vives de distinta manera. O sea que junto con la presentación ese es un buen momento que no olvidas, ¿eh? ¿Y la crema? Claro, yo la crema, es que no lo he vivido como fallera mayor, entonces lo he vivido como fallera normal y sí que me imagino que es distinto el sentimiento, pero claro, siempre tienes una pequeña pena, ¿no? de que se acaba el año y todo el esfuerzo que has hecho, todos esos días que has corrido, todos esos lloros que has tenido, pues se acaban. Pero claro, este año yo creo que más. Yo creo que este año es cuando explotas y dices, yo creo que son esos hasta aquí, ¿no? Ya hemos acabado y ya que todo ese esfuerzo de día tras día, tras día, tras día, ahí se acaba, ¿no? Esos 3 momentos que comenta Miriam son los actos más, los momentos, yo creo, más emotivos de todo el año. La presentación junto con la ofrenda, por su propio peso, son actos que son muy emotivos, sobre todo para ellas. Y después la crema también, la crema, cada fallera mayor la vive de una manera diferente. Pero la verdad es que cuando hace un poco repaso a lo que es todo la generación, la verdad es que el año que pasa, el año de fallera mayor, es un año muy bonito para ellas, pero también es un año muy pesado, porque hay muchas obligaciones, hay muchos sitios que no tienes que estar por obligación. Al final, puestos en una balanza, todo lógicamente es totalmente positivo el resultado, pero cuando en el momento de la crema es cuando haces el repaso general a todo el año y es un momento de bastante emotividad también, Sí. Para los mayores, imagínate para los infantiles, que también es... Bueno, yo creo que ellos lo viven más de otra manera, ¿eh? Sí. Para mí, por ejemplo, que es toda mi familia, yo creo que es en ese momento, pues sentiré mucha pena porque realmente me gusta organizar, vestirlos, las fallas, el sentimiento, todo, y se acaba porque ya no seré la protagonista. Pero también, claro, descansaré, ¿no? Es una manera de suspirar y decir esto. Claro que no te compensa, porque yo prefiero, que es lo que el otro día yo creo que iba a decir, no sé en qué junta estuvimos, que estuve a punto de decir que al año que viene me presento otra vez. Pero yo sola, ¿eh? A Sergio se le ha caído la cámara de la mano. Se le ha caído la cámara de la mano. Pero yo sola. Yo creo que los niños lo disfrutan mucho más porque, claro, ese peso no lo tienen ellos. Ellos es lucirse, disfrutar, vivir. Y cuando se acaba yo creo que solo es tristeza de que ya se ha acabado de verdad y ya el año que viene ya no son. Pero bueno, eso... Pues que nos lo cuente Alba, que es quien lo está viviendo en primera persona. Alba, acércate al micrófono, que nos tienes que contar muchas cosas. Lo más emotivo para ti de las fallas, ¿qué es? La ofrenda. La ofrenda. Decía tu fallera mayor que, bueno, los infantiles lo viven de otra manera. ¿Tú crees que lo vivís de otra manera o no? ¿Es el mismo sentimiento? Sí, porque se divierten más. Los infantiles os divertís más.
Es decir, ¿lo tomáis todo más a risa? ¿No es tan solemne tal vez? No, No es tan solemne, ¿verdad? no, ¿Y lo más divertido de las fallas para ti qué es? no sé. No sabes porque no sabes qué elegir, ¿o sí? Tirar petardos. Tirar petardos. Bueno, ¿tú tienes mascota? ¿Qué? ¿Tienes mascota? ¿Tienes perro? Sí, Sí. O sea, en casa también tenéis perro. Sí. Un perro y 2 gatos. Un perro y 2 gatos. Bueno, tú sabes que este año estamos recomendándole a la gente que por favor no tire petardos cerca de las mascotas, de los perros, de los animalitos, de los gatos. Vosotros, la gente de tu edad, ¿eso lo sabéis? ¿Lo tenéis en cuenta? más o menos. ¿Lo pensáis? No, No, pues hay que pensar un poquito también en los animales, ¿eh? Que lo tenemos que pasar muy bien en fallas, pero tenemos que intentar que los perros no sufran, porque sufren mucho, ¿sabes? Con todas esas cosas. ¿Y qué tipo de petardo te va a ti más? los chinitos y las fuentes. De las fuentes. O sea, lo mismo te da que de ruido que de luz, ¿no? Sí, ¿Y mucho ruido, mucha luz o eres discreta para eso? no me da igual. Te da igual. No, es que hay algunos que dicen, no, yo cuanto más ruido mejor. Te da igual, ¿no? Sí, Bueno, pues vamos a ver si estas fallas conseguimos que todo transcurra pues con armonía, como sucede siempre en Leliana, y vamos a ver si la gente se divierte, el mayor número de gente posible y además de todas las edades. ¿Tú crees que las fallas están pensadas para la gente de tu edad, para los niños? sí. ¿Sí? En tu falla, por ejemplo, ¿qué hacéis? No solo ahora en falla, sino durante todo el año. ¿Por qué os lo pasáis tan bien en la falla? Porque jugamos juntos y estamos con amigos. Un lugar para tener amigos, ¿no? Y, ¿Tú te imaginas tu vida sin fallas? No. ¿No? ¿A qué colegio vas, Alba? Al Prat de Llíria. Bueno, ¿son muy falleros en ese cole o No. o qué? ¿No? Bueno, ¿qué te han dicho tus amigos, tus compañeros de clase? Que me lo pase bien. ¿Se lo han tomado bien? ¿Nadie te tiene envidia? No. ¿Hay buen rollo? Sí, ¿no? Sí. Bueno. ¿Tú has visto ya tu monumento? Sí. Sí. Cuéntanos de qué va. Del verano. Del verano. ¿Y qué figuras salen? ¿Qué es lo que se ve? Gente con bañador y flotadores. Ujú. Y eso. ¿Y qué es lo que te vas a llevar a casa? ¿Qué nino te vas a llevar? No sé. ¿No lo has pensado? No. Que todavía lo han visto poco el monumento. Sí Ya. que hay un día que nos acercamos todos al taller del artista fallero a hacer el bautizo que nosotros llamamos de los monumentos. Pero claro, no están acabados, no están todavía, no son llamativos todavía. Ya. Entonces, tienen una pequeña idea, pero no saben tampoco. Se venden mejor una vez que están puestos, ¿no? Allí con todo lo demás. Miriam, ¿tú qué te vas a llevar a casa? Uy, madre mía. En mi falla yo me llevaría el más bonito, que es el más grande, pero mi marido me ha dicho que eso no cabe. Claro, yo me imagino, ya le dije al artista fallero que me hiciera algo más pequeñito, porque claro, los que tienen, había un negrito, había una chica en bolas, y yo decía, esto, esos monumentos en mi casa no. Pero vamos, él me dijo que me haría algo. Y para el presidente infantil ya le dijo que le haría un balón. Un balón. Que aquel es futbolista. Sí, bueno, por eso no está aquí ahora mismo. Sí, tiene un partido, jugaba contra el Levante a las 12, que por cierto va perdiendo. Va perdiendo el Valencia. Él está aún acabará la temporada en el Quart y lo ha fichado el Valencia. Pero ya para la que viene. Claro, el Valencia no ficha a mitad de temporada y aún está jugando con el Quart. Entonces está jugando Quart y Levante y van perdiendo 3-0 y por eso no está aquí. Pero es que el Levante este año está que se sale. Sí. En Él todas las está en el categorías. infantil, en cualquiera de las categorías, el Levante sí. Ujú. Es uno de los mejores. Veremos el Valencia el año que viene cómo está. Bueno, eso. Esperemos que meta goles, como mete hasta ahora. ¿En qué puesto juega? Él es delantero. Ujú. Y es goleador, es muy... Sí, bueno, eso parece. Que teníamos un Messi en casa y no nos habíamos dado cuenta. Porque hasta Apunta este año... maneras.
Sí, hasta este año nosotros, bueno, él había estado en Cheste jugando y sí que es verdad que, bueno, era pichichi en su liga y metía muchos goles y tal y destacaba, ¿no? Pero claro, es un pueblo pequeño y nadie había ido a verlo y por casualidades de la vida, pues lo vio un directivo del Quart y bueno, y se lo llevó al Quart y ya lo primero que nos dijo fue que duraría poco en el Quart. Ya le vio maneras y de hecho, ya te digo, duró poco, porque primero vino el Valencia y luego vino el Barcelona, nos fuimos 4 días a Barcelona, pero bueno, al volver fichamos ya por el Valencia y nada, ya está fichado para la temporada que viene en el Valencia. O sea que nos ha salido futbolista. Por eso quería un balón, que le hicieran un balón. Ya que es presidente infantil, sí, que le hicieran un balón. Balón, ya veremos algún día de oro, el balón ese. Eso. Ya lo veremos. Sí. Pues mira, ojalá. Y se lo preguntaríamos a él, pero ¿qué le tirarán más, las fallas o el fútbol? Pues está ahí, ¿eh? Sí. Sí, lo que pasa es que, claro, el fútbol lo ha vivido desde los 4 años y para él ya casi que no es un hobby. Yeah. Es como, no sé, es una forma hábito. De vida. Sí, es un hábito. Y claro, él está desesperado por venir a la falla a jugar, a tirar petardos, a irse ya con las chicas, claro, y así va. Entonces, quiere venir a la falla, aunque sus obligaciones no las puede perder, claro. Bueno, pues le mandamos desde aquí un saludo y le deseamos mucha suerte como presidente y como pichichi también del equipo allá donde quiera que juegue. A ver si ayuda un poquito a que el Valencia también levante cabeza, que falta hace. Sí. Pues lo vamos a tener que dejar aquí. Estamos muy a gusto con vosotros, pero hay otras comisiones y tenemos todavía pues mucha gente con la que hablar. ¿Qué le diríais a la gente para que se apuntara a la falla Antic Molí-les Casetes? ¿Qué argumento podemos usar? Pues siempre hemos hablado de que realmente cuando a la gente se le mueve un poco el cuerpo en este tema de fallero es pues desde el día de la presentación hasta que quemamos la falla. Sí. Son las épocas en las que la gente suele captar más gente. Nosotros afortunadamente este año estamos ya captando y hemos tenido pues alrededor de 15-20 personas que se han acercado para formar parte de nuestra familia y lo que podemos ofrecer, pues nos ofrecemos a nosotros mismos. Nosotros somos una falla pequeña, lo he dicho muchas veces, una falla relativamente pequeña, somos una falla familiar y este tipo de fallas siempre está más necesitada que otras de estar abiertos a la gente, de estar abiertos al público. Intentamos hacerlo lo más atractivo posible. Este domingo, por ejemplo, mañana tenemos una fiesta andaluza también abierta a la gente. En fin, intentamos casi todos los actos, por no decir todos los que hacemos, están abiertos al vecindario, por supuesto, y a la gente de la Liana para que lo disfrute con nosotros y de esa manera ir creciendo poco a poco, por lo menos manteniéndolo. Bueno, pues que así sea y esperemos que la falla siga creciendo, aunque a lo mejor muchas veces el encanto está en lo familiar, ¿no? Sí, yo eso siempre lo he dicho. Y a mí una falla de 300 personas no me gusta porque le pierdes ese carácter, como tú dices, ese ambiente familiar. Es verdad, para mí el número ideal son pues eso, 140, 150 personas, para no sufrir, para no pasar apuros económicos y a partir de ahí mantener ese carácter familiar que caracteriza estas fallas, que para mí es lo más bonito de ellas. Sí, yo creo que yo lo viví cuando me hice fallera, ¿no?, de esta falla, la manera en que me acogieron, la manera que te ayudan, te falta cualquier cosa y tú lo pones en el grupo y enseguida hay gente dispuesta a dejarte todo, a dejarte tu casa para cambiarte. Ya te digo, nosotros vivimos en Libia y cada acto vamos vestidos de falleros, no nos falta nunca una casa, nada, es que siempre están disponibles para todo. Van corriendo detrás tuyo si se te cae el lazo, si te falta cualquier cosa. Ya te digo, te acogen muy bien y yo creo que eso es lo que aparte de la insistencia de mi marido, cuando yo llegué me sentí muy bien por todo eso. Bien, pues lo dicho, gracias por venir, gracias a los ti. Tres, gracias a toda la comisión, a toda la falla Antic Molí-les Casetes por dar la oportunidad al pueblo de Leliana de que vivamos la fiesta, los falleros, los que no somos falleros también,
todos los vecinos y vecinas. Y bueno, pues os deseamos lo mejor. A ver si te vemos otra vez de presidente, Chiqui. ¿Cómo está la cosa? No lo sé, eso nunca. Ya digo que llevo 13 años y ninguno de los 13 lo he sabido. Todos los años te pregunto lo mismo y luego al año siguiente. Algún año cambiará. Aquí te tenemos. No lo sabemos. Es una cosa, muchas veces depende de cómo ruede el ejercicio, depende de cómo las ganas que tengas también de continuar, porque es verdad que supone un sacrificio importante, tanto personal como económico como familiar. Supone un sacrificio importante, claro. Y esto hay que hacerlo con ilusión. O sea, mientras tengamos ilusión adelante, pero en el momento pierdas un pelín de ilusión, hay que dejar pasar a otras personas, que seguro que las hay. Sí. La fiesta, desde luego, no depende de una persona, depende siempre de un colectivo. Bueno, Emilio, pues muchas gracias y gracias a vosotros. Gracias también a ti, Miriam. A vosotros. Te deseamos un reinado maravilloso, que las fiestas terminen de la mejor manera posible. Sí. Alba, que te lo pases muy bien, que tires muchísimos petardos y que sea pues, para ti lo más divertido del mundo. Gracias por venir. Gracias. Y bueno, enviar también un abrazo a Álvaro, al presidente infantil, y que siga metiendo goles. Bien, pues hasta aquí nuestro encuentro con la Falla Antic Molí les Casetes.